Bien, en el presente video hablaremos de la F1F0 ATP sintasa. Esta molécula se encarga de la síntesis de ATP, que es uno de los portadores de mayor energía en la célula. De hecho, por lo general se lo conoce como el portador estándar de energía. Sin embargo, hay que tener clara una cosa: él no es el único portador de energía en la célula. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque si se asumiera que el ATP es el único portador de energía en la célula, entonces tendríamos problemas de concebir cómo es que evolucionó inicialmente esta molécula de síntesis de energía. Entonces recordemos que existen otros portadores de energía en la célula. Por ejemplo, el NAD fosfatado protonado, que se produce en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis, el NAD protonado, que está involucrado más que todo en la cadena de transporte de electrones en la respiración aeróbica, junto con el FAD doblemente protonado. Adicionalmente, para concebir cómo pudo haber evolucionado esta proteína, hay que entender que se trata de un multímero que posee una serie de funciones acopladas pero independientes hasta cierta instancia. Hay dos regiones principales: el dominio F0, que está compuesto por el rotor, y por el canal de protones propiamente dicho, que funciona básicamente como el receptor de la presión y como un exhausto. Entonces, por un lado van a ingresar una gran cantidad de protones y por el exhausto, que está por este lado, van a salir. El dominio rotativo, que se encuentra en verde, lo denominamos como anillo C. Y el anillo C posiblemente fue una adición posterior a este canal de protones. El anillo C va a rotar a medida que los protones son desviados desde el canal de protones propiamente dicho para generar un movimiento, una fuerza de giro. Luego los protones regresan de ese anillo al canal iónico propiamente dicho para salir por la zona del exhausto. Es como si a la ruta original se le hubiera inventado una desviación para poder aprovechar la presión generada por los protones en un lado de la membrana. El segundo dominio de esta proteína es el dominio F1, que consta de una estructura general semejante o analogable a las aspas de un rotor y a una transmisión. Son analogías mecánicas, pues no necesariamente se transfieren tal cual al universo microscópico, pero son útiles. Entonces, a medida que el anillo se gira por la presión de los protones, la transmisión va a transferir esa energía a la zona de síntesis de ATP, que es la zona alfa beta. Esta región va a sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico gracias a la energía rotacional generada por el anillo C. Evidentemente, eh, la función de síntesis de energía es superflua. La célula podría sobrevivir con la síntesis de NAD fosfatado protonado para el caso de la fotosíntesis. De hecho, no se produce NAD fosfatado protonado en la respiración celular aeróbica. Y por eso se dice que es muy probable que sea la fotosíntesis o la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis la versión original sobre la cual se evolucionó la F1F0 ATP sintasa. El punto es: ¿para qué puede servir un mero canal de protones? Es decir, ¿para qué puede servir esta región
despojada del resto de la estructura. Evidentemente es un canal de protones como dijimos anteriormente. Va a transferir protones desde una región de alta concentración a una de menor concentración por transporte pasivo. En este caso la presión osmótica generada por los protones no va a ser empleada para la síntesis de energía. Entonces, ¿para qué puede servir? Entonces, para esta explicación hay que recordar nuestra biología básica. ¿Qué pasa si se acumulan demasiados protones en un lado de la membrana? Pues se va a generar una presión osmótica, evidentemente. La región de menor concentración va a tender a hacer que el agua fluya por ósmosis hacia la región de mayor concentración de protones. Y esto va a provocar que en algún punto la zona con menor cantidad de protones se quede sin agua. Dependiendo de la orientación del canal de protones, esto va a provocar o que la célula se crene o que la célula se lise. Y en ambos casos se trata de un fenómeno que es mortal para la célula. Por lo anterior, un canal de protones, su función básica es liberar la presión. Es como el orificio en una olla pitadora. Se va a abrir una vez que se acumula demasiada presión para evitar que ocurran problemas. Posteriormente habrá evolucionado el anillo C para aprovechar la presión osmótica generada por los protones y finalmente se habrá desarrollado la región de síntesis de ATP no solo para aprovechar el movimiento sino para sintetizar energía a través de ese movimiento. Con este modelo podemos visualizar un proceso de evolución gradual darwiniano, en el que cada una de las partes se iría adicionando de forma aditiva y no tiene que evolucionar todo el multímero de la F1F0 ATP sintasa de forma instantánea, lo cual es probabilísticamente improbable y en términos evolutivos realmente imposible. Bien, para no hacer más larga esta presentación, ahora vamos a hablar del balance energético de la ATP sintasa. Como dijimos anteriormente, su función básica es la de ser un canal de protones. Por lo tanto, la energía que se transfiere proviene de la presión osmótica de los protones. En consecuencia, los bioquímicos han establecido que por cada 4 protones que ingresan a la sintetasa, se va a producir una molécula de ATP. Con esta relación es posible realizar el cálculo energético de la producción de ATP en las reacciones lumínicas de la fotosíntesis y en la cadena de transporte de electrones de la respiración celular aeróbica. A continuación realizaremos el balance energético de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. Entonces vamos a iniciar por el fotosistema 2. Cuando se rompen dos moléculas de agua, se producen 4 protones en el lumen del tilacoide, acidificando el medio. Adicionalmente, el citocromo B6F transloca 4 protones desde el estroma del cloroplasto hacia el lumen. Por lo tanto, hemos obtenido 8 protones. Adicionalmente, se generaron 4 electrones por cada uno de los protones en el fotosistema 2 para que estos fluyeran y se cargaran de energía. Finalmente, esos 4 electrones van a llegar a la reductasa de NAD fosfatado y en consecuencia se va a producir lo siguiente. La reductasa de NADP fosfatado va a producir un NAD fosfatado por cada 2 electrones de alta energía que llegan. Entonces, como un primer beneficio energético, y probablemente era el original, antes de la evolución de la F1F0 ATP sintasa,
son dos moléculas de NAD fosfatado protonado, la cual va a servir para la realización de reacciones metabólicas al interior de la célula. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, los protones que se ubican en el interior del lumen del tilacoide deben regresar al estroma. De lo contrario, se corre el riesgo de que el tilacoide pueda explotar por el ingreso sin control de agua desde el estroma. Para evitar eso, entonces, la F1F0 ATP sintetasa liberará la presión y por cada 4 protones se va a sintetizar una molécula de ATP. Como tenemos 8 protones, vamos a producir en total 2 moléculas de ATP. Y en consecuencia, este es el beneficio energético. 2 moléculas de NAD fosfatado protonado, 2 moléculas de ATP por cada 2 moléculas de agua que fueron rotas gracias al fotosistema 2 y a 8 fotones de luz. Ahora, para el caso de la cadena de transporte de electrones de la respiración aeróbica, vamos a tener inicialmente dos casos. En el primero, el NAD protonado. Este va a liberar 2 protones de alta energía que van a permitir la translocación sucesiva de 4 protones en el complejo 1. Cuatro protones en el complejo 3 y 4 protones en el complejo 4. Por lo tanto, la cantidad de ATP que se produce por cada molécula de NAD protonado va a ser de 3 moléculas de ATP, debido a que la F1F0 ATP sintasa va a producir un ATP por cada 4 protones. Por otro lado, tenemos la molécula de FAD doblemente protonado. Esta molécula aporta sus electrones de alta energía a la altura del complejo 3, obteniendo así 4 protones y finalmente otros 4 protones a la altura del complejo 4. Por lo tanto, la cantidad de energía obtenida a partir de FAD doblemente protonado es inferior. En este modelo, entonces obtendríamos 2 ATP por cada molécula de FAD protonado. Adicionalmente, hay que agregar un detalle. En algunas fuentes se establece que la cantidad de protones que la F1F0 ATP sintasa emplea para sintetizar un ATP no es de 4, sino posiblemente más. En consecuencia, hay fuentes en las cuales se nos dice que la cantidad de ATP formado por cada uno de los portadores de electrones puede ser inferior. Por ejemplo, para el ATP en el caso del flujo de NAD protonado, la cantidad es de 2,5. Mientras que para la de FAD doblemente protonado será de 1,5. Estas discrepancias parecen deberse al tipo de modelo biológico o de célula en el cual se realiza el estudio. En otras palabras, no todas las F1F0 ATP sintasa sintetizan la misma cantidad de ATP. Y también se pueden deber a discrepancias experimentales. Sin embargo, creo que lo más importante en este contexto es que el NAD protonado siempre va a proporcionar una mayor cantidad de energía que el FAD doblemente protonado. Y esto explica por qué a veces se genera cierta confusión al hacer los cálculos energéticos, sobre todo para la respiración aeróbica, ya que para unas fuentes se emplea como base de conteo 3 ATP y 2 ATP,
mientras que en otros contextos, en otros libros, se emplea el otro modo de escala. Bien, para finalizar, pues tenemos esta pequeña animación del funcionamiento de la F1 F0 ATP sintasa, en la cual se puede visualizar cómo el dominio que se encarga de hacer el canal de protones es inmóvil. Estas dos proteínas de acá, mientras que el dominio que se encarga de la síntesis y del aprovechamiento de la fuerza de los protones es móvil. Los protones van a ingresar por el canal de protones, se desvían a través del anillo C y eso permite la transferencia de la energía. Esa energía se transfiere de forma mecánica para la síntesis de ATP en tres dominios. Aquí podemos ver cómo se realiza la síntesis del ATP. Debido a que la presión de protones es extremadamente grande, estas moléculas se mueven muy rápido y se sintetiza una enorme cantidad de ATP en relativamente poco tiempo. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir acerca de la fosforilación oxidativa, sin entrar en grandes detalles. Y espero que les haya gustado. Nos veremos en una próxima oportunidad.